Dios es buenísimo, Dios es buenísimo. Y hoy tenemos un tema que esperamos que el Espíritu Santo le dé a cada persona la capacidad de entenderlo. Porque es bien importante lo que vamos a predicar con relación a que el propósito de Dios se cumpla en la iglesia y en los miembros, los cristianos, ¿verdad? El título del mensaje es Dios produce el querer. Dios produce el querer. Y ustedes van a ver mientras se desarrolla el tema, van a ver por qué tenemos ese título. Dios produce el querer. Y vamos a leer en Filipenses capítulo 2, del 3 al 13. Filipenses 2, del 3 al 13. Leemos en el nombre del Señor. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, le escribe Pablo a esta iglesia y a nosotros también, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y ahora viene el verso que es base de la predicación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a proclamarla. Que sea hecha tu voluntad en este día. Abre nuestro entendimiento, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que para que las cosas espirituales produzcan, hagamos las cosas con pasión, con entrega, ¿verdad? Para que haya una madurez espiritual, Dios tiene que intervenir. Dios te produce el querer. Si Dios no interviene, no lo quiero. Lo hago en la carne. Siempre se pueden hacer cosas religiosas en la carne, como lo hacían los judíos y lo hacen las religiones del mundo, ¿verdad? Hacían largas oraciones y se pasaban metidos en el templo, todo por obediencia a la ley, por cumplir con la ley, porque era la tradición de los padres, etcétera, etcétera. Pero no había un envolvimiento espiritual, era religión. Y Jesucristo le llamaba que eran sepulcros blanqueados, como las tumbas, bonito por fuera, pintadito de blanco, dice, pero por dentro huesos podridos. Las tumbas se ven bonitas, florecitas encima, pero debajo lo que hay son, dice, así son ustedes, le decía Jesús. Muy religiosos, pero vacíos espiritualmente. Así que uno ve eso en todas las religiones. Hay sacrificio. Cuando estaba en la India, en mis viajes misioneros en la India, entré a un templo, creo que era budista o hinduista, y había unos animales así, con los ojos brotados, los dientes por fuera. Entonces ellos adoran cuántos animales hay por ahí. Entonces, había unos niños que los padres los entregan a los monjes desde pequeños. Es una tortura, muchos escapan, ¿verdad? Porque eso es una vida bien. Y estaban sentados vestidos así como unas batitas como anaranjadas, así como, ¿verdad? Y con unas cuentitas.
¿entiendes? Y eso los judíos se pasan haciendo las letanías y lo hacen los hinduistas y lo hacen los budistas. Y se da también en la religión tradicional, la letanía, el orar, mucho repetir lo mismo muchas veces, ¿verdad? Y eso puede ser una disciplina religiosa, pero realmente espiritualmente no tiene mucho valor porque no hay un envolvimiento espiritual del individuo. Eso es algo mecánico, es como un fonógrafo uno, ¿verdad? Y eso pues no da provecho espiritual. Las cosas de Dios, como las enseña la Biblia, no son así, no son mecánicas. No es cuestión de que hay ¿verdad? Y hay que aprender a relacionarse espiritualmente con Dios. Y hay que entender que la religión es una relación espiritual. Si es por un deber, si es para cumplir, como si uno le estuviera haciendo un favor a Dios, pues el valor que tiene es que yo me siento bien. Pero espiritualmente no tiene ningún valor espiritual. A Dios no le complace que usted venga a la iglesia así, arrastrando los pies porque hay que cumplir, ¿verdad? Porque eso no es una relación de amor, que es lo que funciona en la Biblia. Si yo estuviera con mi esposa por obligación, ¿verdad? Y pues llevo la comida y esto, pero estoy allí porque es mi esposa. Pues eso a ella eso no le satisface a ninguna mujer. Porque el fundamento del matrimonio es el amor. Y lo mismo pasa con el fundamento de la relación con Dios. El fundamento es el amor. Así que tiene que haber un querer. Y dice aquí que el querer lo produce Dios, ¿verdad? Voy a hablar de algo que parece que es una discreción, que no tiene nada que ver con el tema, pero voy a hablar de dos grandes avivamientos. Se le llama un avivamiento cuando el Espíritu Santo se derrama sobre el lugar y empiezan a ocurrir conversiones por miles, milagros, cambia la vida de la gente, y eso ha pasado en la historia, empezando con Pentecostés, el primer avivamiento, después de la muerte de Cristo, y ha pasado en muchos lugares, diferentes lugares a través de la historia. Uno de esos avivamientos ocurrió en Gales en el 1904. Y según la historia, todo comienza con un joven llamado Evan Roberts, un joven que siente una pasión por orar porque viniera ese avivamiento, porque Dios interviniera en la vida de esa parte del mundo, en Gales, ¿verdad? Y que Dios interviniera porque la iglesia estaba débil, la gente había perdición en las calles. Está describiendo el ambiente que tenemos aquí en Puerto Rico. Necesitamos una intervención de Dios también, por supuesto. Y entonces este joven empieza 13 años orando. Los demás muchachos en otras cosas de la juventud, y él, esa pasión por orar persistente durante 13 años. Lo que estamos diciendo es que esa pasión la produjo Dios. Que el querer hacer eso no es natural al ser humano, y menos un joven. Eso fue una intervención de Dios en el corazón de este muchacho, que le puso ese fuego, esa preocupación por la verdad y ese compromiso con el evangelio, que ora y ora y ora 13 años. ¿Qué pasó? A esas personas que tienen ese tipo de comunión con Dios, como Evan Roberts, saben cuando la oración es contestada. Y llegó el momento que él a sus amigos le dice: Dios ha contestado mis oraciones, pronto va a comenzar el avivamiento en Gales. Rápidamente empezaron a pasar cosas inexplicables, contrarias a lo que había pasado por muchos años ya. Empezó a aparecer la gente por cientos y por cientos en las iglesias sin haberlos invitado. Sencillamente estaban en la casa y empezaba una desesperación, a sentirse mal por el pecado. Empezaron a llegar a las iglesias por miles y por miles y por miles. Había oraciones, había reuniones de iglesia que duraban 3 a las 4 de la mañana y la gente salía de ahí para irse a trabajar al otro día. Hay mucha minería, había mucha minería en Gales. De hecho, Evan Roberts trabajaba en las minas también, porque su padre se lesionó, se enfermó y él se hizo cargo de trabajar en las minas para mantener la familia.
Y empezó a pasar cosas como que empezaron a convertirse en los mineros esos mal hablados, esa gente que eran, eso empezaron a cambiar el ambiente en las minas. Empezaron a cerrar bares y prostíbulos y todas esas cosas. Y la vida de la nación, del lugar, de la comarca, empezó a cambiar de una manera totalmente sobrenatural. Miles y miles y miles de personas llenando las iglesias. Y de día y de noche, y no querían. Entonces eso no puede ocurrir en la carne, por la voluntad humana. No puede ocurrir. Esa no es la manera de funcionar nuestra carne. Nuestra carne funciona con nuestra voluntad, que no puede agradar a Dios, dice la Biblia. En la carne no se puede agradar a Dios. Y que lo que hace es que ponemos empeño, porque tenemos una voluntad. Ponemos empeño. Yo tengo que ir, voy a orar. Yo tengo que orar más. Y empezamos a orar, no, una hora diaria. Empezamos, y como es en la carne, él tuvo 13 años. A las 3 semanas la estamos quizá bajando a media horita porque vemos, ¿verdad? Porque las cosas de la carne son así. Y el adorar, el venir a la iglesia se convierte en algo que es cultural, que uno tiene que cumplir, que se hace porque es un deber. Las cosas del espíritu no son así. Cuando uno se relaciona espiritualmente no es así. Hay una pasión, hay un envolvimiento, y esa pasión viene de Dios. Eso es lo que dice aquí. Dios produce en vosotros el querer, no solamente el hacer. El hacer es venir a la iglesia, el hacer es orar, pero dice, ese querer orar, ese poder estar día tras día por 13 años orando, eso viene de arriba, es lo que está diciendo la Biblia. El querer, las cosas que valen la pena, las da el mismo Dios. Nosotros somos el canal, pero Dios es el que da las cosas que valen la pena. Lo demás lo hacemos los hombres. Los pastores predicamos, pero nosotros no somos el Espíritu Santo. El que convence de pecado es el Espíritu, dice la Biblia. Así es que en los grandes avivamientos Dios se hace cargo de eso, de una manera sobrenatural. Y aquí en Gales no había que predicar, se predicaba, pero la gente llegaba porque Dios estaba en el asunto. Y eso hay que entenderlo. Hay otro gran avivamiento que ocurre en las Islas Hébridas, Lewis Island se llama en inglés, las Hébridas, en el 1949. Y en este caso, 2 ancianas. De hecho, en internet está Duncan Campbell, que es el hombre que Dios usó allí para esas predicaciones. Lo mandaron a buscar y le voy a contar más tarde lo que pasó. Duncan Campbell retratado con las 2 viejitas que estuvieron orando igual que Evan Roberts. Estuvieron orando por un despertar espiritual en esa área, y la iglesia se vació y la gente se desanimó, porque la carne es así, pero Dios puso el querer en esas ancianas. Los demás se fueron y dejaron la iglesia vacía, pero algo puso Dios en ella. Dijo, ustedes van a ser los instrumentos para traer aquí a este avivamiento. Y mujeres empezaron a orar y orar y orar y orar y orar, porque Dios despertara a la iglesia que estaba durmiente, que estaba perdido, había desaliento, había desánimo. Entonces Duncan Campbell, ellas oran para que Dios envíe a alguien, porque ella dice, nosotros no somos predicadoras. Pero Duncan Campbell después le querían atribuir el avivamiento a él, y dice, no fui yo, fueron las viejitas aquellas las que intercedió delante de Dios. El trabajo de oración fue el de ella. Yo vine a predicar, pero ellas fueron las que hicieron el. Y entonces Duncan Campbell era invitado en una conferencia en Nueva York, donde iban a venir pastores y líderes e iglesias, un lugar así grande, me imagino, y estaba lleno el lugar, y él era el orador de la noche. Cuando está allí, el Espíritu Santo le dice a ese hombre de Dios, tienes que salir inmediatamente para las Islas Hébridas. No sé si era de noche y de día. Tienes que salir inmediatamente para Lewis Island, para las Islas Hébridas. Y él dice, un hombre de Dios, dice, Dios me está hablando, pero yo tengo que hablar aquí. Tienes que salir para las Islas Hébridas. Dice esa voz. Y dice, en su mente dice, Señor, pero yo soy el orador invitado. Esa gente está aquí porque yo voy a hablar, vinieron a escucharme. Tienes que salir para las Islas Hébridas. Y un hombre de Dios obediente
se vira al anfitrión, ¿verdad? Y dice, me tengo que ir. Dice, ¿cómo que se tiene que ir? Si toda esta gente vino a escucharlo a usted, me tengo que ir. Dios me dice que me tengo que ir. Pero ¿cómo se va a ir? Me tengo que ir. Porque yo con Dios no discuto. Se levantó y se fue. Llegó allí, preguntó dónde estaba la iglesita en ese pueblo. Y allí hay una iglesia por allá, pero esto aquí, nadie va a la iglesia, no tiene ni pastor. 2 viejitas que se reúnen a orar ahí todos los días. Y él fue para allá, encontró las 2 viejitas. Y dice, tratan de invitar a la gente que ustedes conocen que venían a la iglesia para traerle un mensaje. Yo no sé por qué Dios me trajo aquí, porque yo venir de Estados Unidos acá a predicar a las 2 viejitas. Inviten a los que venían, a los que están por ahí. Ellos se fueron a invitar y había un grupito a la iglesia. Y él dijo, bueno, yo no sé por qué. Dios me trajo para estas 15, no, 20, no sé cuántas personas habían allí. Y él le predica. No pasa nada extraordinario. Ella le dijeron, usted es la contestación. Dios nos dijo que iba a enviar a alguien. Usted, yo. Se va para el hotel. Donde está en el hotel, como a las 12 de la noche, no sé a qué hora de la noche, como a las 12 de la noche, tocan en la puerta. Cuando abre es la policía. Dice, ¿usted es el señor que vino, el predicador que vino? Dice, sí, yo sí. Él dice, bueno, Dios me trajo para que me metan preso aquí porque lo estamos buscando. Porque lo que está pasando, nosotros como policía no podemos bregar. Es fuera de nuestro campo. ¿Qué es lo que pasa? Dice, hay un montón de gente frente al cuartel de la policía pidiendo perdón por los pecados. Y nosotros no sabemos cómo bregar con eso. Y se vistió y fue para allá y efectivamente el Espíritu Santo había traído una convicción sobre aquella gente de la isla esa, la Hébrida, una convicción de pecado sobrenatural. Dice que cuando iba caminando por las calles, miraba y había familias enteras en los patios de las casas. Dios, perdónanos. Eso no pasa si Dios no interviene. Dios es el que produce el querer. Dios es el que produjo en esas viejitas el orar sin ver resultados. En Evan Roberts, orar sin ver resultados. Usualmente la carne se cansa. Yo oré, pero no pasó nada. Viene al círculo de oración de la iglesia Bautista de Glenview y están orando por un avivamiento, como es verdad en esta iglesia, y pasa un mes, ya no voy más porque yo no pasa nada allí, no llegó el avivamiento. No 13 años, un mes, 2 veces la carne se cansa. Porque así es la carne, hermana. Por eso es que la iglesia tiene que entrar en la dimensión de buscar el querer. Reconocer que no lo podemos hacer sin una intervención divina. Que para que haya esa dimensión de poder que habla la Biblia en la primera iglesia, que habla de los grandes avivamientos, hay milagros, hay crecimiento explosivo, hay reconciliación entre la gente, la sociedad cambia, en muchos lugares se cierran los prostíbulos, se cierran los bares, hay un cambio. Tiene que haber una intervención divina. Podemos seguir haciendo religión, podemos seguir predicando en la iglesia, lo podemos hacer. Podemos seguir viniendo ahí, y si llovizna, pues no voy, porque pues, ¿verdad? O si no, si hay concierto por la noche, pues no voy por la mañana y me economizo un culto, ¿ves? Como si fuera un sacrificio, ¿ves? Así es que funciona la carne. Cuesta tener disciplina espiritual, a menos que Dios intervenga. Esa misma gente que no iba, después no se quería ir de la iglesia, estaban allí metidos hasta las 3 y a las 4 de la mañana, porque Dios produjo algo, introdujo algo en el corazón de la gente. Es lo que estamos orando para que ocurra en la iglesia. Si miramos la Biblia, vemos en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16, cuando habla de la palabra de Dios y habla de los profetas, habla cómo esos hombres pudieron escribir como si ellos fueran Dios. Eran seres humanos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué ellos recibieron ese poder de que era Dios hablando a través de un ser humano? Vamos a leer. El apóstol Pedro escribe: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Pedro dice, nosotros estuvimos con él cuando empezó a brillar Jesús en el monte, como si fuera una luminaria. Y aparecieron Moisés y Elías, dos profetas, hablando con él, dos profetas del Antiguo Testamento. Lo vimos. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Ellos escucharon, viendo a Jesús brillar, transformarse, entonces escucharon la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Yo lo escuché, yo vi a Jesús empezar a brillar, yo lo vi. Yo estaba allí, estaba Juan y estaba Jacobo. Habían 3 de los apóstoles allí. Yo lo vi. Tenemos también, además de esa evidencia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pongan atención a la palabra más segura, profética. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, que no es por invención de nadie, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces tú te das cuenta que esas gente, esos profetas, eran gente normal del pueblo, que Dios separaba, Dios escogía, y como los escogía, les soplaba el Espíritu sobre ellos, para que pudieran ser un canal de oír y escribir, oír y escribir, oír y escribir la palabra de Dios. Dice, eso es lo que está diciendo aquí. Así que Dios, para poder tener hombres que hicieran una transferencia fiel y que perseveraran en ese escribir de la palabra del Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios tiene que prepararlos, tiene que producir un querer. Para que lo pudieran hacer, tiene que haber un querer, tiene que Dios intervenir. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando la Biblia habla en Efesios capítulo 4, del 10 al 15, dice de la siguiente manera, hablando de que Dios es el que produce. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Jesucristo está hablando, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que los que tenemos un llamado ministerial, aquí de una lista de llamados, si es genuino, fue porque Dios intervino. Él constituyó, Él los escogió. Yo conozco mucha gente que entra al pastorado por otras razones, porque le gusta la proyección, le quiere estar al frente, le dio, ¿verdad? Vio cómo la gente trataba al pastor de la iglesia y dice, a mí me gustaría, ¿verdad? Que el cariño que tratan al pastor, me gustaría tener esa posición. Se enamoran de la posición y se meten a pastores. No tienen respaldo del Espíritu Santo, no hay fruto de su ministerio, ¿verdad? Porque Dios no los llamó, Dios no le da la dotación del Espíritu Santo que necesitan para llevar a cabo un ministerio pastoral. Pero Dios es el que establece. El querer tiene que venir de Dios. Ese es mi caso. Yo no quería ser pastor. Yo no quería. Yo no llegué, yo me convertí en una iglesia que lo que habían unas mujeres allí, ¿verdad? Que mi esposa y unas cuantas hermanas más, y un misionero americano que dirigía el grupo. Al poco tiempo de yo convertirme, el misionero se lo llevan de Ponce a dirigir el seminario y al quedarse sin líder, el grupo me escoge a mí como líder. Quizás porque pensaron que porque yo era profesor universitario, pues yo podía dirigir mejor el grupo que los demás que eran amas de casa, yo no sé qué, ¿verdad? Y
lo primero que yo le digo, mire, pues yo voy a estar. ¿Cuándo viene el otro misionero? Porque, pues, en 6 meses viene. Pues cuando él venga, yo le entrego la obra. O sea, yo estaba renunciando antes de, ¿verdad? Hace 43 años y estoy ahí todavía, ¿verdad? Yo creía que, porque Dios se impuso a la larga en mi corazón, ¿verdad? Lo que yo creía que iba a ser ¿verdad? Un tiempo corto de 6 meses, ¿verdad? Pues Dios cambió mi corazón y yo preferí renunciar a mi universidad, a la cátedra de microbiología y al director del departamento de biología que yo era, para dedicarme a servir al Señor. Y eso, hubo unas luchas internas, pero era una pasión, es algo que yo no podía, eran poquitos, no me podían pagar ni la mitad de lo que yo ganaba en la universidad. No habían varones casi, yo tenía que estar limpiando inodoro, haciendo cosas que yo no tenía que hacer en la universidad, porque no habían varones allí prácticamente, y yo tenía que hacerle, cortar hierba, hacer un montón de cosas, pero yo amaba eso, Dios me cambió el corazón, yo prefería estar limpiando un inodoro que estar enseñando microbiología. ¿Por qué Dios puede hacer eso? Pues Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Vemos lo que le pasa al profeta Jeremías. Jeremías es un profeta en el capítulo 20 del libro de Jeremías, del 7 al 12, hay un lamento de Jeremías. Es un profeta que Dios llama a hablarle al pueblo de Israel, mira en qué momento, a decirle al pueblo que por causa de sus rebeliones, Dios los había entregado en manos de un pueblo pagano, idólatra. Y que ese pueblo pagano, idólatra, le está diciendo al pueblo de Dios, a los israelitas, ¿verdad? Que se consideraban los escogidos de Dios, los cheches, como decimos aquí, de la espiritualidad. Dile que voy a mandar a la gente de Babilonia, a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y van a vencerlos, van a abusar de las mujeres, le van a matar los hijos y le van a quemar las ciudades y todas esas cosas. Y vete y díselo. Y Jeremías va, pues obediente, profeta. Y cuando empieza a hablar Jeremías, le cae encima medio mundo. Aparece un profeta falso que dice, eso es mentira, Dios dice así, venceremos a Babilonia. Y Jeremías le dice, están hablando, sigue escuchando a esto. Esta no es la verdad es la que yo te estoy diciendo. Y lo metieron preso y nadie lo quería, porque lo que estaba diciéndole a la gente no le gustaba. Los paganos son el instrumento de Dios para destruirlo a ustedes y pasar. Los paganos. Y eso pasa todavía. Donde por desobediencia Dios caemos siendo cristianos, por retar a Dios, caemos en una línea de desgracia y de problemas que no vienen del diablo, vienen de Dios, para un hijo que ama, pero que está disciplinando, dice la Biblia. Entonces mira Jeremías, cómo se siente él. Como él en su carne, él decía, pero Dios mío, ¿qué es esto donde me encuentro? Pero por otro lado, no podía dejar de hacer lo que estaba haciendo. Mira a ver, Jeremías 20, del 7 en adelante, dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Está hablando como si fuera un hombre que seduce a una mujer, lo dominó. Me dominaste, Señor. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Desde que tú me mandaste a predicar esto, no le caigo bien a nadie aquí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Yo me diste una palabra de anunciar violencia y destrucción. Y a la gente no quiere escuchar eso. Dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. En su mente Jeremías dice, yo estaba bien hasta que Dios me llamó y me hizo profeta. Y ahora, mira dónde me manda. No voy a hablar más de esto. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Ese Espíritu Santo en Jeremías no lo dejó, no podía. Él no podía dejar la encomienda de Dios por conveniencia terrenal. Y aunque le dolía, y aunque lo metían preso, y aunque lo rechazaban, traté pero no pude.
Y dice, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Todo el mundo en contra de Jeremías. Y él dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Estaba pasando por una crisis, una lucha. Jeremías estaba pasando por una crisis, por una lucha. Pero ese querer, esa intervención del Espíritu Santo en la vida de Jeremías le hizo hacer algo en contra de su naturaleza carnal. Ese es el control del Espíritu Santo. Muchas veces nos lleva a renunciar a cosas que nos gustan o a hacer cosas que no nos gustan. Jeremías, si le hubieran dado a escoger carnalmente, digo, no, a mí no me gusta que me metan preso, no me gusta que me den golpes, no me gusta que me rechacen. En su carne él hubiera deseado eso, pero bajo el poder de Dios se hizo un fogoso predicador y se enfrentó a reyes y a todo el mundo. Dijo, no, esto es lo que dice Dios. Pero esto es lo que dice Dios y yo vengo a decir lo que Dios dice. ¿De dónde sacó ese valor Jeremías? Porque Dios es el que produce el querer. En la carne no se puede hacer eso. La iglesia primera estuvo por 300 años siendo los cristianos quemados en la hoguera, echados a los leones, viviendo en las catacumbas, en los cementerios subterráneos, en diferentes lugares del Imperio Romano, no solamente en Roma. Crucificados, latigazos, cárceles. Y eran gente como usted y como yo. Lo único que se dieron, entregaron esa debilidad de la carne, el temor, todo. Señor, como siervo de Dios, Señor, tenemos miedo, pero queremos que tú produzcas en nosotros el querer, el poder del Espíritu Santo, porque nos estás llamando a hacer algo que no podemos hacer en la carne. Tenemos que tener un poder que venga de arriba. Y Dios se lo concedió. Y el Imperio Romano no pudo con los cristianos, que era el imperio más poderoso quizás que ha habido en la tierra. No pudo vencer a los cristianos, que eran gente de pueblo, la mayoría gente sencilla, porque había alguien detrás de ese pueblo. Ese es el alguien que se llama Espíritu Santo, que la iglesia tiene que humildemente. Esas oraciones de los lunes aquí es un clamor a Dios para que Dios produzca el querer en la iglesia, que Dios nos dé ese deseo de orar, que Dios nos cambie, nos quite el temor, que Dios nos ponga una pasión por el reino, la pasión que no sea por el dinero, que no sea por la casa, que no sea por el auto. Cuando Dios interviene, la pasión es por el reino. Dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo por primera vez a la iglesia el día de Pentecostés, la gente, los que tenían propiedades hasta las vendían y las repartían a los hermanos que no tenían el dinero para ayudarles porque había gente pobre. Y eso no es normal. ¿Quién quiere deshacerse de las propiedades y repartirlas? A menos que Dios te cambie el corazón. ¿Verdad? Muchos dirán, Señor, no voy a orar por eso, porque es capaz que lo haces conmigo. Pero la gente que lo hizo tenía un gozo que no se alcanza. Tenía un poder de una vida espiritual con Dios, una comunión que no se consigue con los $1,000 millones de dólares que usted tenga, porque eso es un regalo solamente para los que permiten que el Espíritu Santo llene la vida de ellos. Es el regalo de los frutos de paz, gozo, alegría, regocijo en el Espíritu. Es el fruto de contentamiento espiritual, es el fruto de comunión con Dios, es el fruto de poder, una vida de poder. Y eso tiene que venir de arriba. Cuando Dios va a escoger a la gente para salvación, dice la Biblia en Romanos capítulo 8, del 28 en adelante. Dice Romanos 8, 28, y sabemos
que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya está especificando. Le ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Esto está diciendo a la humanidad. Está ya discriminando, si la gente le puede llamar así, discriminando. Discriminar no quiere decir tener prejuicio, quiere decir separar una cosa de la otra, ¿verdad? Está diciendo, esta promesa, esta bendición es para los escogidos de Dios. A eso es que todas las cosas les ayudan a bien. Y eso no quiere decir en la Biblia que a los cristianos no le pasan cosas. Es que todo lo que te pasa tiene un propósito. Eso es lo que quiere decir. Te perdiste un ser querido. Dios, ese dolor, Dios sabe que está ahí. Dios va a estar contigo y puedes aprender algo y crecer en medio del dolor. Tuviste un problema de económico, no es bueno, ¿verdad? El desempleo, esto. Si lo canalizas espiritualmente, vas a descubrir crecimiento espiritual. Eso es lo que quiere decir que le ayuda bien. En todo lo que te pase, bueno o malo, vas a tener una bendición. Okay. Porque a los que antes conoció, a él también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él, Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así que lo que está diciendo ahí es que el querer, cuando una persona siente el deseo de entregar su vida al Señor, lo que está diciendo ahí, a eso es lo que Dios, que es que Dios lo está llamando. El querer vino de Dios. A los que llamó, a esos también. A los que escogió primero, a esos llamó. Y a esos que llamó, son los que Dios sigue el proceso, lo justificó, lo hizo miembro de la familia, siendo Jesucristo el primogénito entre muchos hermanos. Pero entonces vemos que para que haya una conversión en alguien, tiene que haber una intervención divina. Racionalmente la carne no puede escoger a Dios. No puede, no entiende. Puede tener 7 doctorados y 8 premios Nobel. Y si el Espíritu Santo no interviene, nunca será un ateo educado. O un indiferente educado, pero nunca el que Dios no le toca el corazón, no se puede. Vamos a ver lo que dice sobre eso, Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 9 en adelante. Primera de Corintios 2:9, a ver si es verdad que la gente que no tiene ese toque del Espíritu no puede entender. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que hay una gente que entiende, está diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora viene a hablar de la persona que nunca cree, que no puede creer, que viene a la iglesia y se chorro loquitos reunidos ahí. Yo no entiendo por eso, la vida es buena, hay muchas cosas que disfrutar en la vida. Yo no me voy a anular y me voy a meter en una iglesia, ¿verdad? Porque hay otras cosas en la calle que yo quiero hacer y por distintas razones, o el trabajo no me lo permite, o esto yo no. El que no tiene la iluminación de Dios no va a entender. Ahora habla de esa persona que no entiende. Pero el hombre natural, el hombre que no tiene ese toque, se llama el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No dice no quiere, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así que hay un hombre natural que no puede entender. No puede.
No es que no puede, punto. Porque Dios es el que produce el querer. Y si Dios no toca el corazón, no hay deseo, no me quiero convertir, no me quiero. Mi alma, mi conocimiento, mi intelectualidad, mi inteligencia, mi razonamiento, mi voluntad, no sirven para llegar a la vida espiritual, porque la carne y el espíritu no son comunicación. La carne no puede agradar a Dios. Tiene que venir una intervención de Dios. Eso hace que uno predique entregándole al Señor el resultado. Porque uno predica, pero uno no es el Espíritu Santo. Así que uno predica, expone que estamos perdidos, como es verdad, que estamos separados de Dios, toda la raza humana, como es verdad, que el único camino de salvación es Jesucristo, que por eso murió, que no hay manera de llegar al Padre, no hay salvación ni buenas obras, ni dándole 1,000 pesos diarios a los pobres, ni cuidando enfermos 14 horas todos los días, ni ayudando a todo lo que usted conozca. Usted está igual de perdido si hace todas esas cosas y no recibe a Cristo. La madre ejemplar del año, si no se convierte, va al infierno, que va a la prostituta, igualito al mismo infierno. Pero es una mujer de su casa, decente, crió buenos hijos, no es una mujer de la calle, fiel a su marido. Se convirtió a Cristo. Sus pecados fueron perdonados porque dice la Biblia que justo no hay nadie, todos somos pecadores. ¿Se convirtió? No. Lamentablemente hay una madre ejemplar quemándose en el infierno. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O Jesús se la estaba echando de algo. Y usted tiene un problema si piensa eso. Estaba diciendo una mentira. Era una persona engreída, lo cual son atributos que usted sabe que Jesucristo no tiene. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, eso es un absoluto, no dijo algunos, no, nadie viene al Padre. Nadie es nadie, cero. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Así es que para que uno derribe todo orgullo, toda defensa, todo argumento en contra de permitir que alguien venga a ser Señor de la vida de uno, tiene que ocurrir una intervención divina. Tiene que producirse un querer, como se produjo en Jeremías, un querer, no solamente para ser un siervo de Dios, sino para ser un profeta en medio de una nación que no quería saber de él. Como produjo en la iglesia primitiva una pasión por el evangelio, dispuesto a que los echaran a los leones. Dicen los historiadores no cristianos que desde que le ponían brea a los postes de madera, le amarraban la familia, a veces padres e hijos, a esos postes y le pegaban fuego a la brea. Y dice, y lo extraño del caso es que se oyen cánticos de en medio de las llamas. Yo no sé si usted alguna vez ha prendido un cerillo, un fósforo, y se le ha quedado pegadito al dedo o algo. Sale disparado para allá porque duele. Ahora imagínese usted cantar mientras se está quemando. ¿Quién puede dar el poder de hacer eso? Si no es el Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene que caer en un estado de indefección. Para ser una iglesia que agrade a Dios, tiene que haber humildad. Tiene que haber un estado de Señor, no lo vamos a poder hacer sin ti. No vamos a poder cumplir la gran tarea de evangelizar, de ser testigos, si tú no nos pones la pasión. Señor, no puedo vivir la vida de virtud, que yo quiero vivir si tu Espíritu Santo no me ayuda. Señor, yo no puedo amar a mi esposa como se supone que la ame, si tú no me pones ese amor especial en el corazón. Señor, yo no puedo. O sea, tenemos que caer en un estado de entender de dónde viene la capacidad y el poder para hacer las cosas bien hechas. Y ser humildes. Dice Jesús que son los mansos y los humildes los que arrebatan las cosas de Dios. Que Dios los altivos no trata con ellos. Con los humildes, con los mansos. Y decir, Señor, esta iglesia, que es una iglesia grande, que Dios nos ha bendecido. Este es un culto que, por cierto, la mitad no está aquí hoy porque hay una presentación de una grabación esta noche y mucha gente, y este es el segundo culto y en el primero vino más que en este, pero usualmente hay muchísima más gente en estos cultos que la que hay hoy. Pero como van a venir a la noche a la presentación de la grabación del CD, pues entonces parece que decidieron quedarse, ¿verdad? Eso es una cosa que yo no estoy de acuerdo, pero mucha gente, eso es lo que pasa cuando la carne es la que toma control, ¿verdad? Y entonces uno, mientras menos, mejor.
Mientras en los avivamientos no se quede en el del culto. Cuando no hay avivamiento, mientras menos mejor. Si pudieran dar un culto al mes, mejor todavía. Porque ese es el corazón de la carne. Hay cosas que hacer por ahí. Entonces, lo que estamos hablando entonces, que tiene que haber esa transformación que tiene que venir de arriba. Jesucristo sabía eso. Y en Hechos capítulo 1, cuando Él le va a dar a los discípulos la encomienda de ir a predicar, a retar a ese imperio romano con la predicación del evangelio. Jesucristo sabe que si Él envía a los apóstoles que estuvieron con Él 3 años, viviendo con Él y durmiendo con Él, porque caminaron juntos 3 años. Si los envía sin ese toque del Espíritu Santo, el evangelio no dura ni 6 meses. Ya algunos de ellos dijeron, vámonos a pescar. Y Jesucristo los interrumpe en el camino. ¿Por dónde van ustedes? No, porque el que creíamos que iba a ser el rey de Israel, lo mataron. Y ahí viene una conversación que entonces Él se les revela y se dan cuenta que Jesucristo resucitado está hablando con ellos. Pero ya estaban desalentados. Entonces Jesucristo sabe que tiene que pasar algo, una intervención del Espíritu Santo en la vida de esa iglesia para que ocurriera algo. Y en Hechos el capítulo 1, del verso 6 al 9, Jesús le dice, entonces Jesús resucitado se le aparece a los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjate que ellos estaban pensando en el reino terrenal. Todavía no tenían la revelación del reino celestial, de la salvación. Ellos estaban pensando, tú vas a venir con ejércitos para derrotar a los romanos y que Israel fuera a ser grande como cuando estaba David y Salomón reinando, que éramos dueños de todo este territorio y había muchas riquezas y esas cosas. Va a restaurar. Ellos están todavía ciegos. Entonces dice, Jesús le dice, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso no es problema de ustedes. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Yo no le voy a restaurar el reino de Israel terrenal. Mi reino no es de este mundo. Ustedes van a recibir un poder para ser testigos. La palabra testigos en el griego original es muy parecida a la palabra mártir. Es ser alguien que habla en nombre de otro, pero implica hasta cierto punto a costa de la vida, a costa de sacrificio. Eso no es cualquier cosa. Es alguien que predica con una pasión hasta la muerte, como le dio. Y ustedes tienen que recibir ese poder. Vayan y reúnanse y esperen cuando venga el Espíritu Santo. Y efectivamente, 50 días después de la muerte de Jesús, que murió el día de la Pascua, y el Espíritu vino el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días después de la Pascua. ¡Brum! 120 personas y se derrama el Espíritu Santo sobre aquellas 120 personas allí. Y una llama de fuego apareció sobre la cabeza de cada uno de los 120, representando al Señor que esa gente era ahora templo del Espíritu Santo, que viene a morar a los creyentes que le entregan su vida a Jesucristo. Y aquella gente salió de allí y allí rápido cayeron en la calle a predicar el evangelio. Y ahí empezaron los problemas, poco a poco empezaron a meterlos presos porque se sanó aquel cojo por allá, porque están predicando acá y esto y lo otro. Empezó la guerra contra la iglesia, pero había una gente que había recibido un poder del Espíritu Santo y no los pudieron parar. No los pudieron parar. Así que necesitamos que Dios vuelva, como cuando Evan Roberts a visitar, que venga a visitar a Puerto Rico esta iglesia. Necesitamos que venga como cuando Duncan Campbell en las Hébridas, que se convertía la gente por miles y los cultos, la gente no se quería ir y empezaron a cambiar la sociedad. La gente se apartó de los vicios, de la prostitución, del robo, se acabó la delincuencia. ¿Necesita Puerto Rico eso? ¿Va a resolver la policía o el FBI el problema es el mood de las autoridades, de los que gobiernan, es acabar con las drogas y con la marihuana? Ya están pensando en legalizar las otras drogas también. Matar más niños, asesinar más niños antes de nacer, que eso es un asesinato.
legalizar las uniones entre personas del mismo sexo. Eso es lo que está en los partidos políticos están apoyando. La degeneración, la destrucción de la moral de este pueblo. Así, ¿con quién podemos contar? Si no podemos contar con la autoridad americana, porque allá está peor. Si no podemos contar con las autoridades de aquí, porque aquí está colapsado. Si no podemos contar con los que tienen el poder de la comunicación, la prensa, la televisión, el cine, porque ellos promueven las cosas del pecado. Entonces, ¿qué le resta a la iglesia? Le resta poder del Espíritu Santo. Es lo único que podemos hacer. Un despertar espiritual. ¿Puede hacerlo el Señor? Es el mismo de siempre. Pero hay que ir a las rodillas como aquellas ancianas. Hay que ir a las rodillas como Evan Roberts. Hay que esperar como esperaron aquellos 120. Pasaron días y semanas y no venía el Espíritu Santo. Ellos esperando, orando, llorando y ruego allí, esperando hasta que vino el Espíritu Santo y se derramó en Pentecostés. Hay que esperar, hay que ser paciente espiritualmente. Y hay que anhelar, Señor, no lo podemos hacer usando la inteligencia, porque el pastor tiene el liderato, pero es el director del departamento de biología. Seguro que se puede hacer un montón de cosas en la carne. Lo que pasa es que Dios no está ahí, porque eso me daría gloria a mí. Y las cosas de Dios no es para darle gloria a ningún hombre. Hay tremendos líderes que no creen ni la luz eléctrica. Marx era un tremendo líder y era ateo. Y Lenin. Fidel Castro, un hombre brillante, y era comunista ateo. Stephen Hawking, el físico, era un hombre brillante y era ateo. Así que la inteligencia, por medio de la inteligencia natural, no te creas que tú vas a encontrar. Si Dios no interviene y Dios no te da el querer, no te vas a convertir. Si Dios no toca tu corazón, no va a ocurrir. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Tiene que intervenir el Señor. ¿Cómo uno sabe que es un elegido de Dios? En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice lo siguiente, del 4 al 5. Y con esto terminamos. Evangelio de Juan 16, del 4 al 15. Jesús está despidiendo de sus discípulos y le está hablando del Espíritu Santo, que es el tema de hoy. Y le está hablando para qué él tenía que irse y dejar al Espíritu Santo ministrando a la iglesia. Dice, versículo 4 del Evangelio de Juan: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Le está diciendo que ya le había dicho que lo iban a matar y ellos se pusieron bien atribulados, bien tristes. Y les dije que me voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Está hablando de Satanás. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Poquito a poquito, porque no están preparados, les digo eso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, ese Espíritu Santo, dice Jesús, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, como ustedes ven. Jesús me dijo, yo me voy, yo estoy aquí y si estoy en Jerusalén con este cuerpo humano, no estoy en Galilea.
porque yo me limité. Cuando yo me humané, yo me hice hombre, yo me limité físicamente y me duele y me da hambre y me da sed. A usted le conviene el Espíritu Santo más que yo. Porque yo, si estoy en Jerusalén y usted está en Galilea, pues no está conmigo, está solo. En este cuerpo terrenal. Pero ahora cuando yo me vaya, viene el Espíritu. Y el chinito cristiano, el que está en la Patagonia de Argentina, el ruso cristiano, el puertorriqueño cristiano, el americano cristiano, el que sea, allí está el Espíritu Santo. En la iglesia donde sea, allí está el Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya. Les conviene. Nosotros entonces terminamos diciendo, ¿y qué de tu vida? Porque solo el Espíritu convence de pecado, lo leímos. Así que yo puedo predicar lo que predique y tú quedarte, si eres un hombre natural, y dices, bueno, eso no era conmigo. ¿No entiendes? ¿Crees que la vida es progresar, echar para adelante, pasarla bien, tener éxito? El diablo nos llena de eso. Yo no puedo hacer nada por eso. Pero si eres un elegido de Dios, algo se enciende en tu corazón y le dices, estoy hablando contigo. Yo te traje aquí a esta iglesia porque tú eres un elegido y hoy sientes la necesidad de recibir a Cristo en tu corazón. Si eso ocurre genuinamente, nadie puede volver un corazón a Cristo que no sea el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio.